En mi primer día, como juez Samuel Reyes, la ley me recibió no con respeto, sino con una rodilla en el pecho y el frío acero de unas esposas en las escaleras del juzgado. El sol de la mañana se sentía como una promesa sobre mis hombros. Mientras subía los imponentes escalones de mármol del juzgado del condado, no podía evitar sentir un nudo de orgullo y nervios en el estómago. Este no era un día cualquiera, era mi primer día. El juez Samuel Reyes. Aún me sonaba extraño en mi propia cabeza, como un título que pertenecía a alguien mayor, a alguien más blanco. Pero era mío. Me lo había ganado a pulso tras años de noches sin dormir, de sacrificarlo todo por la ley, una ley que juré defender y aplicar con justicia para todos. Me detuve a mitad de la escalinata, mi maletín de cuero en una mano, y saqué mi teléfono con la otra. Quería capturar el momento. La fachada neoclásica del edificio, con sus enormes columnas, y la estatua de la Dama de la Justicia en la cima, era un símbolo de todo por lo que había luchado. Le envié la foto a mi madre con un simple texto. Lo logramos. Ella no tardó ni un segundo en responder con una cadena de emojis de corazones y manos rezando. Sonreí, guardando el teléfono en el bolsillo de mi traje nuevo, hecho a medida para esta ocasión. Fue en ese preciso instante de satisfacción personal cuando una sombra se cernió sobre mí. «Oye, tú, ¿qué estás haciendo aquí?» La voz era grave y áspera, cargada de una autoridad mal disimulada. Me giré y me encontré con un oficial de policía. Era corpulento, de rostro enrojecido y con unos ojos pequeños y fríos que me escrutaban de arriba abajo, deteniéndose en mi piel oscura, en mi traje caro, como si las dos cosas no pudieran coexistir en el mismo universo. Su placa decía Miller. «Buenos días, oficial», respondí con calma, manteniendo un tono respetuoso. Simplemente admiraba el edificio. Es mi primer día. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una mueca que no llegó a sus ojos. «¿Tu primer día? ¿De qué? ¿De juicio? Porque pareces del tipo que suele estar en el otro lado del estrado, si me entiendes». El insulto fue tan directo, tan descarado, que por un momento me quedé sin palabras. Sentí como la sangre me subía a la cara, una oleada de ira caliente que luché por contener. Años de experiencia me habían enseñado que perder la calma solo le daría la razón. «Estoy aquí para trabajar, oficial», dije, mi voz un poco más firme que antes. «¿Trabajar?», se burló acercándose un paso más, invadiendo mi espacio personal. «¿Limpiando los suelos? O quizás tienes una cita con el fiscal por algún asunto pendiente. Vamos, no te hagas el listo conmigo, chico. Identificación, ahora». Suspiré tratando de mantener la compostura. Esto era exactamente el tipo de humillación que había enfrentado toda mi vida, pero que ingenuamente pensé que podría dejar atrás al ponerme la toga. Saqué mi cartera lentamente, con movimientos deliberados para no darle ninguna excusa. «No hay necesidad de esto, oficial Miller. Creo que hay un malentendido». «El único malentendido aquí es que tú crees que puedes venir a holgazanear en las escaleras del juzgado como si fuera tuyo», espetó arrebatándome la cartera de la mano. «Oiga», protesté dando un paso al frente, «devuélvame eso». Ese fue mi error. Mi movimiento fue interpretado como una agresión. En un instante, Miller me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me retorció la muñeca. El dolor fue agudo y repentino. «Así que también te pones agresivo. Resistencia a la autoridad. Eso te va a costar caro, amigo». Me empujó con una fuerza brutal. Perdí el equilibrio en los escalones de mármol y caí hacia atrás, golpeándome contra una de las frías y macizas columnas.
Mi cabeza chocó contra la piedra con un golpe sordo y doloroso. Las estrellas bailaron ante mis ojos por un segundo. Mi maletín cayó al suelo con un estruendo, abriéndose y esparciendo una lluvia de documentos y expedientes por los escalones. El mundo parecía moverse en cámara lenta. Vi los rostros curiosos de algunos abogados y funcionarios que empezaban a detenerse a una distancia prudencial, observando la escena con una mezcla de sorpresa y temor. Nadie intervenía. Miller se abalanzó sobre mí, plantando su rodilla en mi pecho para inmovilizarme contra el suelo de mármol. El peso me cortó la respiración. «Te lo advertí», gruñó en mi oído. Su aliento apestaba a café rancio y a un odio puro e irracional. «Aquí no eres nadie. No eres más que otro delincuente con ínfulas». Luchaba por respirar. El dolor en mi cabeza y mi espalda era abrumador, pero la humillación era peor. Aquí estaba yo, Samuel Reyes, a punto de ser arrestado en las escaleras del mismo edificio donde iba a impartir justicia. Sacó las esposas de su cinturón. El chasquido metálico resonó en el silencio que se había formado a nuestro alrededor. Me agarró las manos para ponerlas a mi espalda, su rostro a centímetros del mío. Su expresión era de puro triunfo sádico. «Vas a aprender a respetar la ley, chico», susurró, la palabra chico cargada con todo el veneno del mundo. El metal frío de las esposas rozó mi piel, una humillación final y gélida. Estaba atrapado, impotente bajo el peso de un hombre que me veía como algo menos que humano. La multitud murmuraba. Sus ojos eran como los de espectadores en un coliseo romano, esperando ver cómo acababa el espectáculo. Cerré los míos, una plegaria silenciosa en mis labios, no pidiendo ayuda, sino pidiendo la fuerza para soportar esto con la dignidad que mi madre me enseñó. «Oficial Miller, ¿se puede saber qué demonios está haciendo?» La voz retumbó por la escalinata con una autoridad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. Era una voz que no pedía, ordenaba. El peso sobre mi pecho se aligeró de inmediato. Abrí los ojos y vi a Miller levantándose de un salto, como un niño sorprendido haciendo una travesura. Su rostro pasó de la arrogancia a una pálida máscara de pánico. De pie en la cima de las escaleras, recortado contra las enormes puertas de roble del juzgado, se encontraba un hombre alto y de cabello canoso, vestido con un traje impecable. Irradiaba un poder tranquilo y absoluto. Era el juez presidente Thompson, el hombre que me había entrevistado, el que había apostado por mí. Su mirada, afilada como un bisturí, estaba clavada en Miller. «Señor juez Thompson, buenos días», tartamudeó Miller enderezándose el uniforme. Este individuo se estaba resistiendo al arresto. Se puso agresivo cuando le pedí la identificación. Estaba merodeando, parecía sospechoso. La excusa sonó hueca y patética, incluso para mis oídos doloridos. El juez Thompson descendió un par de escalones. Su rostro era una tormenta a punto de estallar. Cada paso que daba parecía hacer que Miller se encogiera un poco más. «¿Sospechoso?», repitió Thompson. Su voz era ahora un susurro peligroso que se escuchaba perfectamente en el silencio sepulcral. «¿Le parece sospechoso un hombre con un traje de $2,000 y un maletín de abogado a las 8:30 de la mañana en la entrada del juzgado?» «Bueno, él no quiso identificarse y intentó defenderse Miller, pero la mirada de Thompson lo silenció. «Usted no está arrestando a un individuo sospechoso, oficial», dijo Thompson, su voz subiendo de volumen con cada palabra. «Usted está agrediendo, en propiedad federal y a la vista de docenas de testigos, al más reciente miembro de nuestra judicatura. Está arrodillado sobre el pecho del honorable juez Samuel Reyes».
El nombre pareció colgar en el aire, denso y pesado. Juez Samuel Reyes. Se escuchó un jadeo colectivo entre la multitud. Vi cómo la comprensión, seguida de un horror absoluto, se apoderaba del rostro de Miller. Su piel perdió todo color, volviéndose del mismo tono ceniciento que las columnas de mármol. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en mí, que todavía yacía en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Dos alguaciles del juzgado, que habían aparecido junto al juez Thompson, bajaron corriendo las escaleras. Con una amabilidad y un respeto que contrastaban brutalmente con el trato de Miller, me ayudaron a ponerme de pie. Uno de ellos recogió mi maletín y los papeles esparcidos, mientras el otro me preguntaba en voz baja si necesitaba un médico. «Estoy bien», conseguí decir, aunque mi cabeza palpitaba y mi traje estaba arrugado y sucio. Me sacudí el polvo de la chaqueta, un gesto pequeño para recuperar algo de control, algo de la dignidad que me habían intentado arrebatar. Miller se quedó paralizado, con las esposas aún colgando de una mano como un juguete olvidado. «Pues, yo no lo sabía», balbuceó su voz apenas un hilo. «Lo siento mucho, señor. Su señoría. No tenía ni idea». Ignoré sus disculpas. Mi atención se centró en mis papeles, que el alguacil me entregaba con cuidado. La primera página era el calendario de mi sala para ese día. Mi primer caso. Un caso de agresión. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Alicé el papel arrugado con mis manos temblorosas. Luego levanté la vista, muy lentamente, y mis ojos se encontraron con los de Miller. El terror que vi en ellos no me dio ninguna satisfacción. Solo sentí un frío y pesado cansancio. El juez Thompson carraspeó, a punto de dictar sentencia sobre la carrera del oficial. Pero antes de que pudiera hablar, levanté una mano, un gesto pequeño pero firme que lo detuvo. El silencio volvió a caer. Todos los ojos estaban sobre mí. Me enderecé todo lo que pude, sintiendo el dolor punzante en la espalda, y di un paso hacia el hombre que me había tirado al suelo minutos antes. Me detuve a un palmo de él, mirándolo directamente a los ojos. Suplicaba en silencio. «Oficial Miller», dije, y mi propia voz sonó extraña, más profunda, cargada con el peso de la autoridad que acababa de serme confirmada de la peor manera posible. «Recoja mi cartera». El oficial Miller me miró fijamente, su cerebro luchando por procesar la orden. Era una petición simple, casi mundana, pero en el contexto de lo que acababa de suceder, tenía el peso de un decreto real. El juez Thompson se cruzó de brazos, observando en silencio, cediéndome el escenario. La multitud contuvo la respiración. Lentamente, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, Miller se agachó. Sus dedos temblorosos recogieron mi cartera del frío mármol. Se levantó y me la tendió con ambas manos, como si fuera una ofrenda para un dios vengativo. Tomé la cartera, abrí la solapa y saqué mi identificación de juez, la misma que él había exigido ver con tanto desprecio. Se la mostré, sosteniéndola frente a su rostro para que no hubiera ninguna duda. «Juez Samuel Reyes», leí en voz alta y clara. «Tribunal Superior del Condado. ¿Satisfecho, oficial?» Él solo pudo asentir, tragando saliva con dificultad. Su mirada iba de la identificación a mi rostro, la comprensión total de su catástrofe personal cayendo sobre él como una avalancha. No había salida. Había agredido a un juez en la puerta de su propio juzgado. Su carrera, su pensión, todo se estaba evaporando ante sus ojos. «Su señoría», comenzó la voz quebrada. «Permítame disculparme. Fue un error terrible, un malentendido.
Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo sé, lo interrumpí, mi voz gélida. Me giré hacia el juez Thompson. Juez presidente, le agradezco su intervención. Sin embargo, con su permiso, me gustaría encargarme de esto. Thompson me estudió por un momento, una chispa de curiosidad en sus ojos. Luego asintió brevemente. La sala es suya, juez Reyes. Volví a mirar a Miller, cuyo destino pendía de mis próximas palabras. Podría destruirlo. Un simple informe, una declaración jurada, y su carrera terminaría de la forma más deshonrosa posible. Podría hacer que lo procesaran por agresión, perjurio, violación de los derechos civiles. ¿Podrías asegurarme de que nunca volviera a llevar una placa? Una parte de mí, la parte herida y humillada, que todavía sentía el dolor en la espalda, clamaba por esa venganza. Sería justicia, ¿no? Ojo por ojo. Pero entonces miré más allá de él, a los rostros de la multitud. Vi a jóvenes abogados negros mirándome con una mezcla de horror y orgullo. Vi a los funcionarios del tribunal, a los ciudadanos que esperaban para sus propios casos. Me di cuenta de que este momento era más grande que yo y que el oficial Miller. Este era mi primer acto como juez. ¿Sería un acto de retribución o un acto de justicia? Respiré hondo, el aire frío de la mañana llenando mis pulmones, y tomé una decisión. Oficial Miller, comencé. Y mi tono ya no era gélido, sino medido, como si estuviera dictando una sentencia desde el estrado. Lo que usted hizo fue inexcusable. Se basó en prejuicios, no en hechos. Abusó de su poder y violó el juramento que hizo de proteger y servir a todos los ciudadanos. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. Podría poner fin a su carrera ahora mismo, y muchos dirían que me lo merezco. Pero eso no solucionaría nada, solo crearía más resentimiento. En cambio, le voy a dar una oportunidad de aprender algo. Me acerqué a él. Mi voz bajó a un tono más personal, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Hoy, a las 2 de la tarde, usted se presentará en mi sala, la sala 3B. No como acusado, sino como observador. Se sentará en la última fila y verá cómo se imparte justicia. Verá a personas de todos los colores, de todos los orígenes, recibir un trato justo ante la ley. Algo que usted me negó esta mañana. Hará esto todos los días durante un mes. Será parte de su deber oficial. Y después de cada sesión, escribirá un informe de una página sobre lo que observó y lo que aprendió sobre el concepto de justicia ciega. Esos informes me los entregará a mí personalmente. Un murmullo recorrió la multitud. Miller me miraba atónito. No era el castigo que esperaba. Era algo peor. Era educación. Era una sentencia de introspección forzada. ¿Está claro, oficial?, pregunté volviendo a mi tono de juez. Sí, su señoría, clarísimo, respondió, su voz ronca por la emoción. Bien. Ahora, si me disculpa, tengo un juzgado que dirigir. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Alicé mi chaqueta una última vez. Recogí mi maletín del alguacil con un gesto de agradecimiento y comencé a subir el resto de los escalones. La multitud se apartó a mi paso como las aguas del Mar Rojo. Sus rostros una mezcla de asombro y respeto. Cuando llegué a la cima, el juez Thompson me puso una mano en el hombro. «Esa fue la mejor decisión judicial que he visto en años», dijo en voz baja. «Y ni siquiera se ha puesto la toga todavía. Bienvenido al estrado, juez Reyes». Le dediqué una pequeña sonrisa, un gesto que se sintió como la primera luz del amanecer después de una larga noche. Entré por las enormes puertas de roble del juzgado, no como una víctima, sino como un juez. Mi primer día acababa de empezar, y ya había dictado mi primera sentencia. No había sido de venganza,
sino de justicia. Y de alguna manera eso se sentía mucho más poderoso.